amados, que Dios nos lo siga bendiciendo a todos de una manera muy especial y maravillosa. Qué alegría, qué gozo poder compartir con usted de nuevo la palabra del Señor, que sé que va a bendecir abundantemente su vida, como está bendiciendo la vida mía, la de mi familia y bueno, las personas que Dios por su gracia ha puesto a nuestro alrededor. Hoy vamos a traer un tema hermosísimo. Se llama la restauración de una persona, de una familia y de una nación. Estaba yo estudiando esta mañana la palabra y me provocaba colocarle como título la restauración de una nación, de una familia y de una persona. Y Dios me habló a mi corazón y dijo, no es así. Todo comienza con la decisión de una persona para que pueda ser bendecida la persona y luego bendecida su familia. Y por último, bendecida a toda una nación. Amén. Entonces vamos a gozarnos con esa palabra. Vamos a hablar cómo es que nuestra vida se restaura. Recuerde que la palabra restauración es volver al estado original de la persona, como Dios creó a esa persona. ¿Le gustaría a usted volver al estado original, donde el hombre vivía eternamente, donde el hombre ni siquiera le salía una espinilla en el rostro, donde el hombre tenía la comunión con el Señor a la orden del día, al aire del día? ¿Le gustaría vivir una vida sin enfermedad, una vida sin dolencia, una vida con la eterna juventud? Amén. Yo no sé, a mí sí que me gusta. Amén. A mí me gusta y yo por eso estoy muy alegre de haber conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la palabra en segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Y comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto. ¿Hizo qué? Diga conmigo, lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa y las reparó. Póngale atención. Lo primero que un ser humano tiene que hacer, lamentablemente la mayoría de personas hacen todo lo contrario. La mayoría de los seres humanos viven una vida como utilizando a Dios como si fuera la llanta del repuesto. O sea, lo cargo ahí y lo uso solamente cuando lo necesite. Esa es una vida muy pobre, es una vida muy triste. Yo no quiero vivir esa vida, yo quiero vivir una vida de plenitud, una vida de íntima comunión, una vida como se alegraba Adán hablando con el Rey de Gloria en la mañana, en la tarde, a cada momento, a cada instante. Amén. Entonces lo primero que el ser humano tiene que hacer es, dice la palabra, abrir las puertas. ¿Las puertas de qué? Diga conmigo, las puertas del templo. Si usted lee segunda de las Crónicas, capítulo 28, va a darse cuenta que el pueblo estaba en una situación muy horrible, muy miserable, por causa de un tipo, por causa de un presidente, por causa de una persona que no tomó en serio las cosas de Dios. Pero vamos a ver cómo una persona levanta esa comunión tan linda, esa comunión tan hermosa, y cómo la nación vuelve otra vez a florecer. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa y las reparó. ¿Quién había cerrado las puertas? La pregunta es, ¿quién había cerrado las puertas? El que cerró las puertas fue el rey Acaz, que fue el padre de Ezequías. Donde él cerró las puertas, y lo delicado del asunto, cuando una persona cierra las puertas, es que por dentro hay mucha inmundicia. O sea, eso es lo peligroso del ser humano. El ser humano puede guardar ciertas cosas allá en su interior, puede guardar muchas cosas reservadas, escondidas, secretos allá. Y lo delicado del asunto es que él, en vez de estar abierto a la enseñanza, en vez de estar abierto a la corrección, a la instrucción, lo único que hace es cerrar la puerta.
Recuerden cuando uno ve a una persona y uno dice, esa persona está cerrada por dentro y por fuera. O sea, no le entra la enseñanza, lo refuta. La enseñanza de restauración da contra esa persona y es como cuando da contra una pared y rebota hacia acá. La persona está cerrada, pero por dentro está la inmundicia. Entonces yo lo que le quiero decir a ustedes, lo primero que uno tiene que hacer, si quiere volver al estado original, es que usted tiene que abrirse a la instrucción, abrirse a la enseñanza. Es lamentable si durante todo el día la persona no hace lo que hizo el rey. En el mes primero, en el año primero de su reinado, tomó las cosas de Dios en serio. O sea, digo, aquí la base del éxito de mi vida, la base de la bendición de mi familia, la base de la restauración de una nación, comenzando por mí, es que yo vuelva al templo, es que yo vuelva a la palabra. Qué triste es ver cómo personas se levantan con ese afán, con ese estrés, que no se acuerdan ni siquiera de ser agradecidos, se van a su trabajo, vuelven cansados, no hay nada, no se sacó ese tiempo de calidad, como dice la palabra, a primeras horas, al primer año, el primer día, el primer mes, colocándolo como la base de todo. Yo siempre me cuido de eso. Desde que me volví cristiano, siempre las 2 primeras horas del día era la comunión con el Señor. Y de ahí en adelante, como dice la palabra, era teniendo con Él como solaz en todo el día. Armonía, comunión con Él. Entonces, eso fue lo que hizo el rey. Esto es lo que tiene que hacer una persona si quiere ser restaurada. Imagínate, ¿cómo va usted a cambiar su mentalidad? Yo le llamo a esto, por ejemplo, pues listo, la puerta está cerrada, ¿sí o no? Por dentro está la inmundicia. Ok. Entonces, hagámonos un ejemplo para que usted vea la eficacia de la instrucción, la eficacia de la enseñanza. Es que usted tiene una olla, un recipiente, y la tiene llena, pero esa agua está contaminada, esa agua está sucia, y si es un recipiente de cristal, usted puede ver la suciedad, la inmundicia sentada ahí en la base del plato o del instrumento, ahí. Pero usted toma agua limpia. Usted toma agua limpia y comienza a echarle. Lo delicado del asunto es que las personas creen que su vida se les va a arreglar de la noche a la mañana, y no es así. Tiene que ser un proceso. Un proceso en el cual yo primeramente tengo que abrirme a la enseñanza, abrirme a la instrucción. Hay muchas personas que dicen, aquella persona se apartó de la sana doctrina. Y uno dice, ¿cuál es la sana doctrina? ¿A qué le llaman ellos la sana doctrina? Yo me he encontrado a personas que me han dicho, usted cambió la sana doctrina. Ahora es un predicador de la gracia, ahora habla que es por gracia, por misericordia y favor. Y yo dije, ¿y dónde estaba yo entonces? ¿En dónde estaba yo? ¿Cuál era la sana doctrina de aquel entonces? Lo delicado era que yo estaba creyendo un error. Yo estaba creyendo y viviendo una vida bajo la ley. Una vida en la cual me enseñaron el hacer y el no hacer. Y eso con el tiempo me iba trayendo culpabilidad. Entonces aquí la palabra del Señor lo primero que le dice a una persona, si se quiere levantar, si se quiere restaurar, si quiere ser diferente, es que usted tiene que abrir las puertas. ¿Para qué? Para que comience a recibir esa agua abundante, esa buena enseñanza, esa buena doctrina. Y con el tiempo usted se va dando cuenta y se va a demorar un ratico echándole agua limpia, hasta que todo el recipiente queda completamente limpiecito. Amén. Amén. Pero diga conmigo, es un proceso. Eso no va a ser de la noche a la mañana, mis queridos. Es un proceso y vale la pena pasar por ese proceso. Ese proceso no dura toda la vida, ese proceso dura poco tiempo, a comparación con la calidad de vida que el Señor tiene para con nosotros. Cuando yo llegué a los 40 años, que no tenía absolutamente nada, económicamente nada, una mano por delante y otra mano por detrás, a mí me dijeron,
pastor, usted tiene que cambiar el chip. Usted tiene que cambiar su mentalidad. Tiene que abrirse. Es más, la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? A mí me enseñaron que arrepentimiento es: Señor, perdóname, he fallado, he pecado, esto, lo otro, y confesar los pecados. A mí me enseñaron eso, pero eso no funcionó en mi vida, ni tampoco funciona en las personas. El arrepentimiento, según la palabra, es cambiar de mentalidad, es cambiar de creencia. Cuando la Biblia dice arrepentimiento para con Dios, significa que usted debe tener la imagen correcta de Dios, la imagen correcta de nuestro Padre Celestial, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios paciente para la ira y grande en misericordia y en bondad y en verdad. Amén. Para que se le quite esa imagen de ese Dios que está a la pata suya, en que ha fallado, para caerle con el peso del castigo y para que la persona se siga llenando de culpabilidad para el día siguiente volverlo a hacer y llevar una vida, como dijo el apóstol Pablo, una vida miserable. Entonces lo primero que hay que hacer, mis amados, es abrir, ¿qué cosa? Diga conmigo, las puertas. Y eso hay que hacerlo urgentemente. No postergue el asunto. A mí me dijeron: pastor, ¿cuántos años le quedan de vida para que disfrute la bendición de Dios? Yo tenía 40 años, dije: me quedan 40 años productivo y 40 años para mirar el dedo gordo crecer. O sea, me quedan 80 años. Me dijeron: ¿está dispuesto usted a pasar un proceso de 2 a 5 años? Estudiando, leyendo, recibiendo información, echándole a su cerebro la enseñanza correcta para sacar esa basura, esas creencias incorrectas que tienes en cuanto al dinero, en cuanto a la bendición de Dios, en cuanto al bienestar. Yo dije: de 2 a 5 años es un tiempo corto para los años de victoria que me quedan por delante. Y aquí me tiene, pasé el proceso, aleluya, y estoy disfrutando la bendición de Dios. Amén. Entonces, mis amados, dice: hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿A quién hizo venir? Ya conmigo, a los sacerdotes y a los levitas. Es lo primero. Deja de mirar los pitufos, mi amado. Deja de mirar el Chavo del 8. Deja de mirar tantas noticias que no le van a traer bendición. Ve a la enseñanza de un sacerdote, de un ministro del nuevo pacto, de un ministro competente del nuevo pacto, dice la palabra, del espíritu y no de la letra y no de la ley. Ese ministro sacerdote le va a dar la enseñanza y la instrucción para que su vida sea totalmente diferente. Bendito sea su nombre. Entonces dice la palabra, dice: hizo venir a los sacerdotes levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Dios, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Amén. Entonces, mis amados, ¿qué es lo primero que una persona tiene que hacer para sacar la inmundicia de su casa? Abrir las puertas. Ok, abrir las puertas. Segundo, se tiene que santificar. Pero la palabra santificar, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia, significa apartado para algo especial, apartado para algo maravilloso. Por eso la persona que ha nacido de nuevo, que anda bajo la gracia, lo único que tiene aquí en su mente es la calidad de un Dios bondadoso, de un Padre bueno, misericordioso, que dice la Biblia que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas para que las disfrutemos? Amén. Entonces, mis amados, eso significa la palabra santidad. Apartado para un servicio especial. Bendito sea su nombre. Ahora, verso 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Me gustaría que usted en su casa leyera segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, para que se dé cuenta cómo estas personas sufren
por haber abandonado la casa de Dios. En otras palabras, por haber quebrantado la ley. Versículo 7, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Póngale cuidado, pongan atención a esto. Miren, mis amados, cuando una puerta está cerrada, cuando la puerta está cerrada a la buena información, a la buena enseñanza sacerdotal, por dentro de esa persona está llena de inmundicia. ¿Por qué llena de inmundicia? Diga conmigo, porque este mundo desde que Adán y Eva pecaron, cayeron en algo que se llama maldición divina por causa del pecado. Y así la muerte pasó a todo el mundo, por cuanto todos pecaron. O sea, esa naturaleza está pegada dentro de la persona. Ahí está. Ok, cuando la persona está cerrada a la palabra, a la enseñanza, dice la palabra, las lámparas están apagadas. O sea, la parte espiritual está apagada. Y luego no hay olor grato, no hay incienso. El olor grato significa cuando una persona ha aceptado el sacrificio glorioso del Señor Jesucristo. Por eso la vida hermosísima de nosotros comienza cuando tenemos bien en claro lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Ustedes saben qué fue lo que se hizo para que se cayeran los muros de Jericó? Después que dieron las 7 vueltas, ¿qué fue lo que hizo? Antes de gritar, ¿qué hicieron? Diga conmigo, tocaron el cuerno del carnero. El cuerno del carnero significa que para que hubiera un cuerno de carnero ahí para tocarlo, el carnero tuvo que haber muerto. Ese carnero es tipo del Señor Jesucristo. Por eso cuando yo entendí esta palabra, mi vida comenzó a cambiar. Porque lamentablemente la enseñanza de mucha gente en las iglesias que no han conocido la gracia del Señor es hablando al inconverso. Te prometemos que si se convierte al evangelio, usted va para el cielo. Esa es una parte de la palabra, pues no lo es todo. No lo es todo. La parte bonita de la gracia, el evangelio de la gracia, es que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas para que las disfrutemos? Por eso los muros de Jericó se cayeron, que era la barrera principal para que Israel comenzara a tomar posesión de la tierra prometida, pero en realidad esos muros se cayeron por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya lo van entendiendo ustedes, mis amados? Amén. Cómo la sangre del Señor Jesús no solamente perdona nuestros pecados, sino que también nos ensancha nuestra vida, derriba las barreras para que usted tenga una vida abundante, una vida de bendición, no una vida de sufrimiento y de látigo, sino una vida de victoria en victoria. Pero esta vida solamente la tienen las personas que reconocen lo que la sangre preciosa de Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Que salvó la vida de Rahab, la ramera, ahí en los mismos muros de Jericó. Diga conmigo, el cordón de grana, que significaba la sangre del Señor Jesús. Amén. Esto es un abrebocas para que usted entienda los que estamos siendo bendecidos y los que van a ser bendecidos tienen que entender de que toda la vida abundante es por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. No es por lo que yo haga o deje de hacer, es por lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, qué hermosísimo. Entonces, cuando una persona abre la puerta de su mente y dice, voy a recibir buena enseñanza, sea enseñanza financiera, la enseñanza financiera está incluida en la gracia. Amén. Está incluida en la gracia. Solamente entender de que el Señor Jesucristo se hizo pobre y solamente el Señor Jesús se hizo pobre en la cruz del Calvario. ¿Cuánta gente piensa que el Señor Jesús vivió pobre? Si un pobre no puede alimentar a 5,000 personas y a 7,000 personas y a 25,000 personas. Tanto era la ropa costosa del Señor Jesús que los soldados romanos dijeron, no la rompamos. Vale tanto la ropa del Señor Jesús que mejor vamos a rifarla. No la vamos a romper. La única manera que el Señor Jesús hizo pobre fue en la cruz del Calvario.
donde estuvo desnudo completamente, estuvo con sed y estuvo con hambre. Es la maldición del pecado sobre una persona. Pero la Biblia dice que conociendo la gracia abundante del Señor Jesús, se hizo pobre para que nosotros, a través de su pobreza, nosotros seamos enriquecidos. Amén. Entonces, cuando uno entiende esa palabra, que es por la sangre gloriosa del Señor Jesús, su vida, mi amado, del alma, le quiero decir, su vida comenzará a cambiar en todos los aspectos de su vida. Amén. Entonces dice la palabra, cuando una persona le abre las puertas a la enseñanza, inmediatamente la lámpara se tiene que encender. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito sea su nombre. Es curioso ver cómo personas quieren estar bendecidas en la parte de la economía, pero no saben nada de finanzas. No saben nada cómo se mueve el mundo en la parte de la economía. ¿Por qué? Porque se la pasan mirando noticias y no leen libros, buenos libros de personas sensatas, de personas honestas. De personas que, mire, si Dios le da la orden al diablo de bendecirlo a uno, el mismo diablo tiene que obedecer. Hay muchas personas del mundo que no son creyentes, pero son usadas por Dios para que nosotros recibamos una palabra. Y tanta gente está cerrada a esa información. Por consiguiente, su vida va a estar así. Pero lo primero que hay que hacer es cuando abrimos las puertas, cuando yo me abro a la enseñanza, me abro al estudio, inmediatamente la lámpara de mi espíritu se enciende. Y luego después dice la palabra, usted va a tener buen aroma, buen incienso. Y lo último, que es lo más hermoso, que prácticamente es lo último que está en este versículo, pero en realidad es la base de todos. Dice la palabra, dice, aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. La última parte, prácticamente la base de todos. Diga conmigo, la base del sacrificio. De lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Usted tiene que conocer lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario y mirarse su vida y decir, ¿estoy viviendo una vida de acuerdo a lo que Cristo compró por mí en la cruz del Calvario? ¿O estoy deshonrando lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario? Entonces, lo consiguiente es, cuando uno abre las puertas y uno está dispuesto a la enseñanza, vuelvo y le aclaro, lo primero que se le tiene que encender son las lámparas, para que usted pueda ver bien cómo es el asunto, cómo es la vida que Dios tiene para con nosotros. La palabra del Señor dice que el que anda en tinieblas, dice, no sabe ni siquiera en qué tropieza, porque las tinieblas le han cerrado los ojos. Pero el que anda en la luz, dice la palabra, puede ver el camino. Amén. Y lo otro es incienso. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se peleaban por ofrecer el incienso, porque el incienso era un aroma que quedaba casi para muchos meses en el cuerpo de la persona. Es el incienso de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mire, cuando usted le recuerda al Señor, al Padre Celestial, lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, ¿qué pasa? ¿Qué sucede allá arriba? Cuando usted en su oración, en su pensamiento, en su visualización, qué sé yo, en la parte de su comunión, usted le está recordando al Padre Celestial lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el Padre Celestial lo que hace es recibir, ¿qué cosa? Diga conmigo, la aroma del sacrificio. La fragancia del sacrificio. Cuando Noé y su familia salieron ya del diluvio, ¿qué fue lo que primero que hizo Noé? Dice la palabra, hizo un sacrificio. Ese sacrificio llevó un olor fragante, dice la palabra, que el Padre Celestial tomó el olor de ese sacrificio. ¿Y saben qué dijo el Padre Celestial? Nunca más volverá a maldecir la tierra con agua. ¿Usted lo está entendiendo? Cuando uno le recuerda al Padre Celestial el olor grato, la fragancia de su Hijo, dando su vida en aquella cruz por nuestros pecados, yo lo que le estoy presentando al Señor es esa fragancia, y Él toma esa fragancia, ese olor grato, ese incienso, y mi vida de ahí en adelante comienza a ser una vida completamente bendecida. Amén. Donde quiera que yo vaya, solamente por recordar eso. Amén. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, mire lo que pasó.
Por tanto, bueno, aquí Ezequías está hablando de lo que el pueblo hizo en el antiguo gobierno. Por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Bueno, pero usted podrá decirse, sí, pastor, pero eso le pasó al pueblo de Israel. Yo le digo una cosa, así usted sea cristiano o no lo sea, casi que le va a pasar lo mismo. Se lo explico por qué. Si no es cristiano, si usted no es cristiano, usted está bajo la maldición divina por causa del pecado. Ahí hay muerte, hay enfermedad, hay ruina y hay pobreza. Y si usted es cristiano, pero no ha sido liberado, no ha entendido el evangelio de la gracia, y todavía está luchando usted por su salvación, está luchando usted por su bendición, y le han dicho lo que tiene que hacer para recibir los beneficios de Dios y lo que no tiene que hacer para que esos beneficios se te escapen, igual vas a fallar, igual le va a pasar aún peor que lo que le está pasando a la gente inconversa. Igualitico, porque si uno analiza qué fue lo que el pueblo de Israel hizo acá, diga conmigo, no guardaron el pacto, no guardaron la ley, y inmediatamente les vino qué cosas tan horribles. La gente, muchas personas lo toman esto a la ligera, pero yo le digo, ¿cómo está su vida, mi amado? ¿Cómo está su vida? ¿Tiene temores? ¿Tiene miedos? ¿Tienes ansias? ¿Tiene inseguridad? ¿Por qué no tiene la paz genuina que el Señor demanda en su palabra? Porque la persona no ha entendido lo que el Señor Jesucristo hizo por él en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, mire lo que pasó acá. Ahora, en Ezequiel 47, póngale en cuidado, habla de las aguas salutíferas. Mire mis amados, aprendamos a evangelizar. Aprendamos, mis amados, a llevar este mensaje. Porque estamos viendo muchas personas enfermas psicológicamente. Y la mayoría de todo el mundo está averiguando qué productos puede tomar. Pero nunca le han preguntado a esa persona, dígame una cosa, ¿en qué usted está creyendo? ¿Cuáles son las creencias que usted tiene? Que es lo fundamental del asunto. Aquí la palabra del Señor habla de que hay unas aguas salutíferas que salen del lado derecho del altar, del templo de Dios. Cuando la Biblia habla y se refiere a la derecha o a la diestra, siempre está hablando de la justicia de Dios. En otras palabras, el regalo de Dios, inmerecido de Dios para con nosotros. El Padre Celestial le dijo al Señor Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando un creyente se pone bajo la gracia, lo único que tiene que estar mirando todos los días es cómo este enemigo va cayendo debajo de sus pies, como la enfermedad, como el COVID-19, como la ruina, como la miseria. Tantas cosas que le hacen a la persona una vida de cuadritos, si se sienta a la diestra. Significa, si se sienta en la justicia, si recibe la justicia, si recibe el evangelio de la gracia, lo único que va a haber todos los días es enemigos tras enemigos cayendo a sus pies. Y por eso las aguas salutíferas que obran sanidad a donde quiera que vayan, dice la palabra, salen del lado derecho del altar. Esa palabra me bendice porque eso se llama gracia, eso se llama buena enseñanza, se llama instrucción. Dice Ezequiel capítulo 47 verso 8, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Qué le cuesta a usted, amado creyente? ¿Qué le cuesta a usted decirle la verdad a su familia? La verdad a las personas que amas y no amas. Decirle, mira, su vida está así sencillamente porque no has aceptado al Señor Jesucristo, que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que nos devuelve el reino perdido, el que nos devuelve las llaves del reino, de la bendición. Ahí está encerrada la sanidad, la bendición, todo lo que es la bendición de Dios. Y si se encuentra con un creyente pasando momentos difíciles,
de enfermedad, de pobreza, de ruina, de cosas feas que le suceden a mucha gente, dígale, mira, el problema suyo es que no ha recibido el evangelio de la gracia. Usted está bajo la ley. Y estando bajo la ley, cualquier cosa que usted quebrante, le viene la maldición, porque la ley no puede ser quebrantada. Entonces, llevemos la palabra como es, y verá que esas personas el día de mañana van a estar muy agradecidas. Gracias a Dios por ese pastor o ese amigo, ese familiar que me dijo la verdad. La solución está en recibir al Señor Jesucristo. ¿Cómo le parece que hay personas sufriendo, llorando en sus casas, y usted va a sanarle su herida con pañitos de agua tibia? No puede ser correcto. Tiene que decirle a esa persona, mira, lo único que a usted le quita esta vida de sufrimiento es que usted tome las aguas que vienen del altar, amén, del templo. Dice la palabra, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entran estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde Engadi hasta Enlaim, será su tendedero de redes, por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, ¿cómo es la vida de una persona si recibe la enseñanza que viene del templo? Recuerda una cosa que el Señor Jesús dijo: he aquí más que el templo en este lugar. El Señor Jesús dijo: destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. El templo del Señor era su propio cuerpo. De ahí es que sale la enseñanza, las fuentes, bendito sea su nombre. Qué bonito poder entender, esta es la vida que a mí me pertenece. Si yo entregué mi vida al Señor Jesús, esta es la vida que me pertenece. Una vida de bendición, una vida de sanidad, una vida que prospere en todo lo que yo emprenda, aleluya. Que haya abundancia de peces, que haya abundancia de árboles frutales. Qué pena contigo, mi amado hermano o mi amigo, si no lo cree. Yo lo creo, y esta es la vida que a mí me pertenece. Dice la palabra que donde quiera que entraban estas aguas, que salían del lado derecho del altar, que se llama la justicia de Dios, el regalo de Dios para nosotros, donde quiera que llegaba esta enseñanza, donde quiera que llegaba esta doctrina, donde quiera que llegue el evangelio de la gracia, la vida de esa persona tiene que ser cambiada. La vida de esa persona tiene que ser bendecida. La vida de esa persona tiene que ser prosperada. La vida de esa persona es una vida anhelada, bendito sea su nombre, porque lo dice la palabra. No es posible que usted diga que está tomando agua del altar y sigues con enfermedades, sigue con cosas que no es la perfecta voluntad de Dios para su vida, mi amado. Yo le animo a que usted cierre su corazón a enseñanzas trágicas, a enseñanzas de ley, a enseñanzas de error, y abre la puerta de su corazón a este tipo de enseñanza sacerdotal, aleluya, que es lo que obra sanidad para nosotros. El Señor Jesús dijo: el que esté cansado y maltratado, venga a mí, que yo lo hago descansar. Yo le hago una pregunta a usted, mi amado. El ministerio que yo recibí de parte del Señor es para conducir un pueblo grande, fuerte y numeroso, y conducirlo por sus atrios. ¿Cómo? Con acción de gracias, con voz de júbilo y de alabanza del pueblo en fiesta. Yo me hago una pregunta: ¿por qué muchas personas en la iglesia, en la vida cristiana, no están en fiesta? ¿Por qué se les da un sudario de muerte y de fracaso en sus mentes? Porque no han recibido la enseñanza que viene del altar. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que las aguas que salen del lado derecho del altar, que es la justicia de Dios, donde quiera que va llegando esas aguas, hay sanidad. Llegaron las aguas al mar grande, el mar recibió sanidad. Donde quiera que iban esas aguas, mire lo que dice la palabra del Señor, mi amado. Yo no sé si usted lo vaya a creer o no, pero yo lo estoy creyendo, y así será mi vida. En el nombre del Señor. Dice así la palabra, dice: y junto al río y a la riviera, a uno y a otro lado de ese río que viene del lado derecho del altar, dice la palabra, crecerá toda clase de árboles frutales.
sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Bendito sea su nombre. Yo no sé quién lo vaya a creer, no sé quién lo esté creyendo, pero yo creo a esta palabra. Si yo llegué a la vida cristiana, yo llegué para descansar, porque el Señor Jesús dijo: el que esté cansado y maltratado, venga a mí que yo lo hago descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, mi amado, ese es el descanso. Ahora, vamos a terminar diciendo cómo termina el proceso. Y nos vamos para casita contentos y alegres y felices. Segunda Crónicas 29:16 dice: entrando los sacerdotes dentro de la casa del Señor para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que se hallaba en el templo del Señor, el atrio de la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. ¿Quiénes sacaron la inmundicia de la casa? Diga conmigo: los sacerdotes. Los sacerdotes, la enseñanza de la gracia, la enseñanza del evangelio de la paz, la enseñanza sacerdotal, aleluya, bendito sea su nombre. Y dice: y comenzaron a santificarse en el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico del Señor y santificaron la casa del Señor en 8 días. ¿En cuántos días? En 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Aleluya. Mi amado, quiero decirle que esta limpieza es un proceso. Es un proceso no tan largo. Es corto. Échele enseñanza a su mente. Abre las puertas y verá su vida cómo será una bendición muy especial. Verso 36 y terminamos. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Oiga, yo viví bajo la ley. Llegué bajo la ley viviendo hasta los 40 años. Una mano adelante y otra atrás. Y cuando entendí el evangelio de la gracia, lo que el Señor había hecho por mí en la cruz del Calvario, la bendición fue rápidamente. Que yo quedé impactado. ¿En dónde estaba esto? ¿Cuántas personas luchan toda la vida y toda la vida y toda la vida? Y es muy poquito lo que consiguen. Pero yo entendí el evangelio de la gracia. Dije: Señor, no se trata de mí. Se trata de lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Su pobreza me hace a mí rico. Su pobreza, lo que le pasó en la cruz, quitó la maldición. Y seré bendecido y prosperado en todo lo que yo hiciere. Bendito sea su nombre. Y recuerda una cosa, mi amado, para terminar. El envejecerse la persona es una maldición de la caída del hombre. O sea, la vejez de una persona es parte de la maldición. Entonces yo entendí eso. Y cada día mi vida se renueva como las águilas. Cada día me parezco más lindo y más hermoso. Cada día, aleluya. ¿Por qué? Porque yo eso es lo que tengo que creer. El Señor dice que nos rejuveneceremos como las águilas. Amén. Plantados en la casa de nuestro Dios, aleluya. Por eso, cuando yo llegué a los 50, de ahí para arriba me preguntan la edad: ¿cuántos años tiene pastor? 50. Mi amado, esa es la palabra de la gracia. Llegamos a los pies de Cristo para descansar. Bendito sea su nombre. El Señor ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y Él me dice: venga y beba de la comida que ya está preparada para ustedes. Mis amados, que Dios los siga bendiciendo grandemente, y nos vemos por aquí, por estos medios. Chao, chao.